nos acercamos a ti, rendidos a tus pies, cautivos de tu amor. Muy buen día, Dios les bendiga, sean bienvenidos al devocional Tiempo con Dios. Hoy, miércoles 14 de febrero, lleva por título Oración que demanda obediencia, siguiendo en Marcos 14 del 32 al 42. Así dice la palabra de Dios. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que, si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: Dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Oración que demanda obediencia. El día de hoy vamos a estar analizando un pasaje bastante conocido dentro de este proceso ya de los días previos a la crucifixión. Y para efecto de ello, dentro de este pasaje vamos a ver dos puntos, siendo el primero tristeza y oración. Apreciamos varios elementos. Primero, que llegaron al Monte de los Olivos, específicamente a un lugar llamado Getsemaní. Este lugar llamado Getsemaní significa prensa de aceite. Y este espacio se caracteriza por tener varios olivos de donde extraen las aceitunas, y las cuales pasan por un proceso en las que para extraer el aceite son exprimidas hasta que ya no les queda absolutamente nada. Son destrozadas prácticamente hasta que dé el aceite que tanto se llega a ocupar. Entonces nos encontramos en este lugar, Getsemaní, y dice que lleva a sus discípulos y les dice que se sienten, que lo esperaran en lo que él iba a orar. Y dice que tomó aparte a Pedro, a Jacobo y a Juan, a esos tres mismos discípulos que vieron la transfiguración y que en años posteriores, en tiempo posterior, se convirtieron en los líderes de la iglesia, de los apóstoles. Entonces, ellos fueron los que le acompañaron más adelante a donde iba a orar Jesús. Y dice que en ese momento el Señor se empezó a entristecer. Dice que estaba afligido, pero también estaba angustiado por todo lo que iba a sobrevenir. Y es aquí donde les abre su corazón y les dice: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. El Señor nada más les abre su corazón. Vemos aquí que constatamos, por si algunos llegaban a tener duda al momento de estar leyendo el relato, que Jesús es 100% Dios, pero también fue 100% hombre. Y vemos que él estaba preocupado, estaba afligido, estaba triste por todo lo que iba a sobrevenir, por todo lo que iba a acontecer. Y les dice a sus discípulos: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Una tristeza a tal grado que le estaba dejando, pues sus defensas estaban cayendo, lo podemos ver de esa manera. Más adelante, dentro de su oración, el Evangelio de Lucas nos dice que en su sudor se combinaron con gotas de sangre porque estaba experimentando una tristeza extrema. Y esto nada más es equiparable, el sudar gotas de sangre, con una tristeza extrema o con un esfuerzo físico completamente intenso, igual muy, muy extremo, algo que el cuerpo nunca había sido expuesto y que no puede soportar. Entonces vemos esta situación, vemos que el Señor les abre su corazón,
pero los discípulos no se escribe, no se queda registrado que hayan tenido una intervención, sino que el Señor les dice, quédense aquí y velen, quédense aquí y permanezcan despiertos. Dice que se adelantó y que su preocupación era tanta que simplemente se postró en tierra y oró y dice que si fuese posible pasase de él aquella hora. ¿Aquella hora de qué? Principalmente se iba a consumar la traición de uno de sus discípulos. Iba a ser expuesto a golpes de los romanos, un juicio por parte de los sacerdotes. El sumo sacerdote lo iba a golpear. Más adelante iba a ser enjuiciado por Pilato, por Herodes, nuevamente por Pilato, iba a ser latigado, iba a pasar por el pretorio romano, iba a cargar el patibulón hasta el Gólgota y después iba a ser crucificado. Todo esto y de ahí lo peor, iba a cargar con el pecado de todos. Versículo 36 dice, nos registra su oración, dice Abba, y esa palabra Abba significa, denota, perdón, cariño y vulnerabilidad. Es una expresión que ocupaban los niños, los infantes, para referirse a sus padres y significaba de una u otra manera papi o papito. Y es en este momento en el que el Señor la emplea porque él estaba triste, él estaba vulnerable, él sabía todo lo que iba a pasar. Le dice, Padre, todas las cosas son posibles para ti. El Señor Jesús sabía que Dios podría haber hecho cualquier otra cosa, pudo haberle, Jesús mismo le dice a Pilato, tú sabes, mi padre puede mandar una legión de ángeles ahorita y rescatarme. No es difícil, pero yo lo estoy haciendo de mi propia voluntad. Sabía que podía pasar mil y un cosas. Sabía que era posible que no ocurriera eso. Dice, aparte de mí esta copa. ¿A qué copa se está refiriendo? ¿A todo el sufrimiento que iba a experimentar? Sí y no. Lo que se estaba refiriendo acá era al juicio de Dios. La copa de la ira de Dios. Esa que en un momento va a ser desatada por sobre todas las personas, como dice Apocalipsis, pero otro ejemplo que encontramos, Isaías 51:17. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. ¿Y qué pasó con Israel? Bueno, fue llevado al exilio. Jesús experimentó en la cruz el peso de los pecados, que dice, que lo vamos a leer más adelante, que el cielo se oscureció y que Jesús sintió la carga de todos los pecados. ¿Por qué dice que si es posible que pase de él esa copa? ¿Y por qué la bebió Jesús? Porque nosotros merecíamos el castigo, por nuestra pecaminosidad, por creernos autosuficientes, por todo ello. Nosotros merecíamos el castigo de Dios. Y es por eso que el Señor ora y dice, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Que se haga tu voluntad, porque el Señor sabía que venía a ser la voluntad de Dios. Juan 8:38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En la parte B del 39, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. La resurrección es nuestra mayor esperanza. Definitivamente nosotros vamos a experimentar pruebas, vamos a experimentar tribulaciones, pero debemos de confiar porque tenemos ejemplo de que el Señor, incluso Él estaba preocupado, Él estaba entristecido por todo lo que, y angustiado por todo lo que iba a suceder, pero Él oró para que se hiciera la voluntad de Dios. Es nuestro mayor ejemplo de oración, que en nuestras tribulaciones se haga la voluntad de Dios. Y vamos a ver un segundo punto, el cual es la vitalidad de la oración. Dice que el versículo 37 llegó a donde estaban los discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, y que los halló durmiendo, y que le dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Vemos aquí que no se refiere a él como Pedro, sino que se refiere a él como Simón. Dicen los comentaristas que quizás se refirió el Señor de esta manera a Pedro, porque él no se estaba comportando a la altura del sobrenombre que tenía. Recordemos que Simón era su nombre, pero que el Señor le dijo que se iba a llamar Pedro. ¿Y qué significa Pedro? Significa piedra. Entonces, no estaba firme, no estaba velando. Entonces le dicen, ¿no te has podido comportar de acuerdo a lo que has aprendido en estos 3 años?
y les dice, velad y orad, manténganse despiertos y oren. ¿Para qué? Y este es un consejo para todos nosotros. Debemos de orar, debemos de permanecer alertas en la situación en la que vivimos, en nuestro diario vivir, de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que hacemos, con quienes estamos. ¿Por qué? Debemos de velar y orar para no entrar en tentación. Es por eso que en la Biblia nos dice que Dios no tienta a nadie, que todos somos tentados de acuerdo a nuestra propia concupiscencia. Y eso es completamente verdad. Porque si nosotros no oramos, no leemos la Biblia, no estamos alertas, no cuidamos nuestra vida espiritual, pues vamos a estar vulnerables ante cualquier tentación que vaya, ante cualquier problema que esté al momento. Y es que nos explica en este mismo pasaje, el espíritu a la verdad está dispuesto, nosotros deseamos orar, deseamos leer, pero dice, la carne es débil. Quizá luego no queremos leer, no queremos orar, pero al momento de que empezamos a leer un capítulo, empezamos a leer otro y otro, porque realmente es lo que nuestro espíritu desea, lo que nuestro espíritu necesita. Dice el versículo 39 que después se fue a orar y decía lo mismo. Después regresó y los halló durmiendo. Dice que sus ojos estaban tan cansados, pero que tampoco podían encontrar una excusa, no podían carburar bien nada. Dice que el versículo 41, que regresó una tercera vez y le dijo, dormid ya y descansad. Los discípulos actuaron indiferentes y se volvieron a dormir. Prácticamente durmieron 3 horas. Y cuando llegó la hora, ellos no estuvieron listos. Dice, hay un punto seguido, continúa, basta, la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Había llegado el momento en que iba a empezar todo este proceso hasta llegar a la cruz. Dice, levantaos, he aquí se acerca el que me entrega. El Señor les dice que deben de prepararse. ¿Por qué? Porque ya iba a llegar, iba a empezar la prueba. ¿Y por qué fueron dispersados? Primero porque se cumplió la profecía que iban a ser dispersados. Y después porque ellos no creyeron, no confiaron y se sintieron autosuficientes. Ese es nuestro problema. Nos creemos autosuficientes y pensamos que tan solo con leer un capítulo, tan solo con escuchar un tema del domingo, ya podemos estar firmes toda la semana, todo el tiempo. Los discípulos se olvidaron. Pedro, más adelante vemos que niega a Jesús, se olvida de todo. Y después, cuando escucha el gallo cantar, uno de los evangelios dice que el Señor lo vio, lo volteó a ver en ese momento y Pedro se acordó de sus palabras. No esperemos hasta que haya pasado una prueba y hayamos fallado y recordar las palabras. Debemos de mantenernos firmes en la oración. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración debe ser una conducta permanente en la cual nos podemos encontrar firmes. En Lucas 12:43 dice, bienaventurado aquel siervo el cual, cuando su Señor venga, lo haya haciendo así. ¿Qué haciendo qué? Velando, estando firmes. Estamos llamados a orar, estamos llamados a permanecer obedientes, a permanecer firmes. Y, amado escucha que nos está acompañando en el devocional. Si estás pasando por una prueba, si estás por tomar una decisión complicada, si algún familiar tuyo está pasando por alguna complicación de salud o en el trabajo, dentro del contexto en el que te encuentres y no sabes cómo actuar, ten paciencia, ora. El Señor estaba muy triste, el Señor estaba preocupado por todo lo que iba a ocurrir más adelante y Él lo que hizo fue orar para que se hiciera la voluntad de Dios. Ciertamente nosotros oramos, no oramos para que se haga nuestra voluntad o para cambiar el designio del Señor, oramos para que se haga la voluntad de Dios. Juan Calvino dijo, por medio de la oración logramos llegar hasta aquellas riquezas que Dios tiene depositadas en sí mismo, que a través de nuestras tribulaciones, a través de nuestros problemas, podamos conocer el carácter de Dios, que lo podamos entender a través de la palabra. Y lo más importante, a depender de ella. Que lleguemos hasta ese nivel en nuestras oraciones que digamos, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y en ese proceso el Señor se va a ver glorificado y nosotros vamos a seguir siendo conformados cada día más a su imagen y semejanza. Muchas gracias por habernos acompañado en el devocional el día de hoy. Les invitamos a
a que podamos permanecer firmes en esas enseñanzas, también a que puedan compartir los videos para que también les puedan dar like, que muchas personas puedan escuchar esta palabra que es de fuerza, de consuelo y de ayuda. Tengan un excelente día, Dios les bendiga. Claramente